El tema que traigo para ustedes hoy, después de todos estos tiempos difíciles que hemos pasado, es nuestra fe, una prueba de vida. Hermanos, la fe del cristiano es una prueba en la vida y nuestra vida es la que prueba nuestra fe. Lo que realmente somos, la fe no es simplemente una palabra, es una realidad, una vivencia que experimentamos con Dios, que está por encima de muchas cosas. Es una total entrega, hermanos, por encima de las cosas más preciosas aún de nuestra propia vida. En el capítulo 6 del libro de Daniel, comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Y quiero ir rápido, lo más breve posible, porque el tiempo que tenemos es corto. Solamente tenemos 1:15 para terminar todo y salir. Y quiero decirles, hermanos, que cuando terminemos no podemos quedarnos ni siquiera saludándonos, tenemos que salir y tampoco podemos quedarnos afuera. Si ustedes se quedan allí, pues la ley va a castigar a la iglesia. Yo espero que ustedes salgan y cada quien va a su casa. Estamos orando, hermanos, para que esto pase y esperamos que pronto podamos todos gozarnos en su presencia y volver a esa libertad que no teníamos. Pero el mismo hecho de verle a usted hoy aquí, el mismo hecho de que estemos juntos, es una bendición después de tanto tiempo. Quiero saludar también a los hermanos que nos están viendo desde sus casas, porque estamos transmitiendo el mensaje y usted también podrá seguir la palabra. Pero quiero, sobre este tema que he hablado, dar un poquito de la historia de lo que voy a hablar. Sobre Daniel, este hombre de Dios. Este joven que en el año 605 a.C. fue arrancado de su familia, de su nación y llevado al cautiverio a Babilonia bajo este imperio terrible. Y sufrió las cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Este joven que, sin saber lo que estaba ocurriendo, vivió las terribles experiencias. Dicen los expertos que posiblemente fue eunuco y fue, tal vez siendo joven, castrado en ese lugar y vivió fiel para el Señor. Y con todo esto, en vez de quejarse, decidió, dice la palabra, no contaminarse y vivir para Dios. Posiblemente vivió hasta el año 532 a.C., muriendo a los 90 años, pero sirvió en el reino de Nabucodonosor, en el reino de Belsasar. Este reino de Babilonia, de Nabucodonosor, que cayó bajo el imperio medo-persa en el año 539 a.C., el 16 del mes de Tisri. Ese año ese imperio fue derrocado, cumpliendo la palabra que Dios había dado a través de Daniel. Este hombre Daniel, que a pesar de todo lo más horrible que puede haberle ocurrido, caminó con Dios y Dios le reveló la historia de la humanidad hasta el fin, hasta que este mundo sea destruido. O sea, Daniel, aunque no entendió todo, Dios le reveló de principio a fin. Y en el capítulo 2, en aquel sueño de Nabucodonosor que había tenido de una imagen gigantesca, una imagen con una cabeza de oro, con el pecho de plata, el estómago de bronce y las piernas de hierro y barro. Y Dios estaba revelando al rey lo que iba a ocurrir con su imperio y los reinos que vendrían después. Nabucodonosor había decidido matar a todos los sabios porque nadie podía adivinar lo que él había soñado y qué significaba. Aún a Daniel y a sus 3 compañeros que estaban con él. Pero Dios le reveló la historia y le dijo a Nabucodonosor: el rey, la cabeza de oro eres tu rey. Pero viene un reino después de ti, que es el pecho de plata, que eran los medos y los persas. Y luego dice, vendrá otro rey, que fue el reino de Grecia bajo Alejandro Magno, que era el estómago de bronce. Y finalmente el imperio romano, que como imperio finalizó, pero todavía sigue funcionando de otra manera. Y eran las piernas de hierro y los pies hierro y barro. Dios había revelado la historia en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9,
Y como cristianos todavía estamos esperando esa revelación que había sido dada en 70 semanas. 69 se cumplieron cuando Cristo murió. Y hay una semana que no ha comenzado, es lo que hablamos, el paréntesis de la gracia. La semana 70, que será al final de los tiempos, cuando llegue la gran tribulación y Cristo venga para reinar sobre la tierra y todo esto va a terminar. A este joven Dios le reveló todo eso. Pero en este 16 de abril, cuando bajo el reino de este nieto de Nabucodonosor, Belsasar, bajo una serie de herejías que estaban haciendo y cometiendo, Dios se revela y esa misma noche él muere. Y Ciro el Grande entra y toma el imperio de Babilonia. Mientras ellos hacían una serie de cosas, Ciro con sus ingenieros se había desviado el río que pasaba por el centro de la ciudad y por ahí entró. Y Belsasar murió esa noche, como Daniel, ya a su edad adulta, le reveló y le dijo: ha sido pesado y encontrado falso. Esa misma noche comenzó el imperio babilónico bajo el dominio de Darío el persa, porque algunos dicen que Darío y Ciro eran los mismos, pero creemos que no. La historia nos dice que posiblemente Ciro era Cambiases o Bubarú, que era el que estaba allí reinando con Ciro, y Ciro vuelve años después. La historia tiene muchas cosas importantes que contarnos. Y este capítulo 6 simboliza más o menos, tiene una relación con el capítulo 3. Los que han leído el capítulo 3 recuerdan a esos tres jóvenes, compañeros de Daniel, que un día cuando el rey Nabucodonosor, a pesar de la palabra de Dios que había recibido a través de su siervo Daniel, se ensoberbeció en su corazón y levantó una estatua gigantesca de 30 metros. Y decía que todo aquel que al escuchar los instrumentos musicales no se postrara delante de la estatua, sería echado en el horno de fuego ardiente. Y siempre estos babilónicos que estaban en contra de los judíos por ser un pueblo traído del exterior y que eran esclavos para ellos, pero ellos adoraban al Dios vivo, al Dios que usted y yo adoramos y servimos hoy. Amén. A pesar de todo lo que hay, a pesar de la pandemia, nuestras vidas están en sus manos. Y Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Y el rey enojado llama a estos jóvenes y dice: ustedes van ahora mismo, al escuchar la música, van a postrarse delante de la estatua. Ellos dijeron: no lo haremos, aun si nos echas al pozo al fuego ardiente, porque nuestro Dios nos librará, y aunque no lo hiciera, no lo haremos. De la misma manera que Daniel un día cuando llegó allá prometió delante de Dios no contaminarse y decidió vivir para Dios. Nuestra vida, nuestra fe es una prueba de vida, hermanos. Nosotros debemos vivir cada día nuestra fe en la realidad. No es solamente una palabra, es lo que nosotros creemos. Hoy alabo a Dios porque estoy aquí después de casi morir. Pero aquí estamos, porque yo sé que mi vida está en sus manos. Amén. Y los médicos dijeron: usted va a durar 3 meses como mínimo, va a ver cómo se va recuperando. No tenemos un mes, y aunque quedan algunas secuelas todavía, pero las vamos superando. Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el capítulo 6 de Daniel, cuando Darío toma el reino, cuando Darío toma su lugar, en el capítulo 5, el versículo 28 del pasaje nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Capítulo 5 y el versículo 28. Parsin, Dios dividió el reino
de su majestad. Era la última palabra que había sido escrita en la pared por una mano misteriosa que salió delante de Belsasar, porque había sido encontrado falso. Y se le dice, Daniel interpretando esto, le dice, y se le ha dado a los medos y a los persas. Esa misma noche el rey muere. Y dice el versículo 31, y el reino quedó en manos de Darío de Media, y cuando éste tenía 62 años. Ahora sí, quiero ir rápidamente al capítulo 6, porque Daniel, que le había dicho al rey, el rey había dicho, serás el tercero en el reino, se te va a vestir especialmente y poner un collar en tu cuello. Él dijo, dáselo a otro, eso a mí no me interesa. Los cristianos no vivimos por cosas, vivimos para Él. Y por eso es que nuestra fe, amados hermanos, es una prueba de vida. Darío tomó la decisión, dice, de construir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Y sobre ellos puso a 3 gobernadores, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas, para que los intereses del rey no se vieran afectados. Y uno de los 3 sátrapas gobernadores era Daniel. Aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, que en él radicaba, porque en él radicaba un espíritu superior, incluso el rey pensaba en ponerlo sobre el trono mismo. Este extranjero, este que había venido de un pueblo allá lejano hacía muchos años por Nabucodonosor, este hombre que había sufrido lo peor, Dios lo había usado para dar dirección a este reino y a estos reyes. Dios que le había revelado a esos hombres, y este hombre bárbaro como Nabucodonosor, la historia nos dice que posiblemente se convirtiera al Señor por la palabra de Daniel, y había dictado un decreto. Este hombre que Dios lo había llevado hasta vivir como los animales, hasta que un día reconoció al Señor de señores y Rey de reyes, y Dios le vuelve a instaurar, y él reconoce que no hay Dios más que Dios, el que usted y yo servimos y por el cual hoy estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y comienza a establecer su reino. Pero sabemos, hermanos, que Satanás existe. Y los hombres importantes de este reino, y sobre todo los 2 que estaban cerca de él, que tenían la envidia de Daniel, no porque Daniel fuera un orgulloso, sino porque el Espíritu de Dios moraba en él. Y no había mayor poder superior en un hombre como el que estaba en Daniel. Entonces se llenaron de celos, se llenaron de envidia, dice el versículo 4, y por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino. Pero como era tan justo, era un hombre que amaba a Dios, no encontraron nunca ninguna falta en él. Y entonces dijeron, no vamos a hallar jamás falta en este hombre, pero busquémoslo a través de su fe. Busquémoslo a través de su creencia. Y estos hombres van delante del rey con mentiras, con engaño, y le dicen, rey. Y Darío, que era un hombre sin Dios, un hombre que adoraba a otros dioses, ellos mismos se creían dioses, se le dice, rey, durante 30 días, todas las personas que adoren otros dioses y no se dirijan a ti, se ha echado al foso de los leones. Ellos no estaban interesados en darle ninguna gloria al rey. Su maldad y su interés era destruir la vida del hombre de Dios, Daniel. Ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día delante del Señor, abriendo la puerta y mirando hacia Jerusalén como Dios les había mandado. Daniel también sabía lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto que llegaron y lo encontraron orando y fueron delante del rey. Y le dijeron, rey, ese hombre, este judío que vino a tu reino en el tiempo de Nabucodonosor, no te respeta.
No tiene ningún respeto por ti, porque hay una ley que tú creaste, que tú firmaste, que durante 30 días, no era para siempre, 30 días, el que adorare a otros dioses y orara a otro Dios, sea echado al foso de los leones, pues Daniel lo hace. Y dice la palabra que en ese momento el rey trató de defender a Daniel porque le amaba, porque sabía que su reino estaba apoyado en la vida de este hombre de Dios. Pero le dijeron: rey, usted firmó. Y la ley de Media y de Persa dice que lo que ha sido firmado no puede ser echado para atrás. Así que el lugar del rey mismo arriesgaba. Y dice la palabra hasta el versículo 14 que el rey luchó y luchó, pero no pudo contra ellos. Y en el versículo 16, el rey tuvo que ejecutar la sentencia. Pero volviendo un poquito atrás, Daniel sabía todo esto. Daniel sabía lo que ellos estaban haciendo. Daniel jamás se defendió. Daniel jamás presentó defensa a sí mismo. Dice el versículo 10. Y cuando Daniel supo el edicto que el rey había firmado, cuando Daniel se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo y lo que el rey había hecho, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que dan hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a Dios dando gracias como acostumbraba hacerlo. Era su vida continua. Hermanos, nosotros debemos de tener una vida de oración en estos momentos que para mí han sido difíciles. Momentos donde por 17 días dormía tal vez 1 hora por los terribles dolores. Sin embargo, gracias a Dios que nunca me quejé contra Él. Pero Dios me enseñó algo. Fue pasar en su presencia en oración. Tal vez jamás en mi vida he orado tanto como en estos tiempos. Y yo sé, hermanos, que Dios tiene planes y propósitos para, no solamente para mi vida, para esta iglesia. Porque lo más importante no soy yo, sino su iglesia. Y si Dios no me llevó con Él, es porque tiene propósitos. El médico, amén, esa gloria es para Él. El médico que vino a visitarme dice: usted debería estar muerto. Pero ni siquiera tengo una fractura. Porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Dios al que usted y yo un día decidimos seguir. Ese es el Dios para el cual debemos de vivir. Los tiempos son difíciles y hay una serie de cosas que se dan cada día. Sin embargo, Dios no está muerto, hermanos. Dios está vivo. Amén. Y Daniel dijo, oraba como de costumbre 3 veces al día sabiendo lo que iba a ocurrir. Daniel no se defendió, el rey trató de hacerlo y finalmente tuvo que dictar la sentencia, versículo 16. Y el rey entonces dio la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel: el Dios a quien tú sin cesar sirves, Él te librará. Enseguida pusieron una piedra. Dicen los expertos que este foso de los leones tenía 2 entradas. Una de costado, por donde los animales podían entrar, y otra que estaba arriba, muy alta, donde las personas podían caer. Ahora, donde pusieron la piedra no fue arriba, porque Daniel no podía saltar ni salir, ni siquiera un león podía hacerlo. Fue la puerta de costado, donde él podía salir, y lo sellaron con el sello del rey para que esta sentencia fuera ejecutada. A partir del versículo 18 nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo. Era la ley de Media y de Persa, pero hermanos, Dios no está sujeto a las leyes de hombres.
No importa las leyes que se creen en Costa Rica, que debemos de respetarlas. No importa lo que se diga, porque Dios está por encima de todas esas cosas en el mundo. Amén. Y dice el versículo 18, nos dice la palabra del Señor. Después de eso, el rey se fue al palacio, se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música. Hasta se le fue el sueño. Este hombre había aprendido a amar a este hombre de Dios. Y no es que él fuera alguien que estaba tratando de ganarse su cariño, simplemente él servía a Dios. A él no le importó el decreto, él siguió sirviendo a Dios. Por eso tenga en mente esto: nuestra fe es una prueba de vida. Está por encima de todas las cosas, está por encima de tus cosas más sagradas, aún de tu propia vida. Porque la palabra nos dice: ¿de qué sirviera el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y solamente en él hay salvación. Y muy de mañana, hermanos, el rey no pudo dormir esa noche. Se levanta, posiblemente sin que lo custodiaran los centinelas, corre al lugar, al foso de los leones, y dice la palabra del Señor que llama a Daniel, versículo 20. Y cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Este hombre que adoraba a otros dioses había reconocido que Daniel servía a un Dios que vive eternamente y para siempre, al Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar. No es un tiempo, hermano, no cuando tenemos el tiempo que adoramos a Dios. Debemos de servir al Señor continuamente. Dios debe estar en nuestras vidas en primer lugar, por encima de todas las cosas. A quien tú sirves sin cesar. Dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y Daniel respondió: que viva su majestad. Era respetuoso del rey, ni siquiera estaba molesto con él. Ni siquiera trató de decirle: sí, tú me echaste acá y por tu culpa. No, él sabía que no era el rey. Él sabía que ni siquiera aquellos hombres malvados que trataron de hacer esto. Él sabía que él servía a Dios y que Dios iba a glorificarse. Yo tengo mucho problema, hermano, con las predicaciones que se dan ahora. Estamos hablando de un Dios que nos cuida todo, que no nos pasa nada y que siempre vamos a estar bien sin ningún problema. Yo no sé, hermanos, cuando Dios me llamó no era la mejor persona. Yo fui un perdido. Dios me llamó de los peores lugares, pero Él me cambió. Hablaba con los hermanos, y lo digo con humildad. Yo no sé si Dios o quién. Esta es la sexta vez que estoy ante la muerte. En la corriente, una vez me pegó un rayo en África, y no sé, sigo viviendo. Porque yo sé que mi vida está en las manos del Señor. Yo sé que Él me llamó con un propósito. Y no es que sea más importante que nadie. Porque nada somos delante de Dios. Es su gracia, simplemente le damos gracias a Él. ¿Por qué caí de ahí? Yo no sé, ni siquiera recuerdo nada. El hermano Wilber, que dicen que fue el primero que vino, dicen que yo no recuerdo nada, hablaba tonteras. Yo solamente recuerdo, tal vez a las 8:30 de la mañana, lo que me faltaba para terminar y luego despertar a las 8 de la noche en el hospital. No sé, no tengo ni una fractura. Porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Daniel estaba en el foso con una cantidad de leones hambrientos. Pero Daniel dice: Dios envió a su ángel que me guardara. Si tengo una herida en la cabeza que ni siquiera me dolió nunca. Lo que me atormentaron fueron mis brazos. Y todavía siguen ahí afectando un poco. Pero yo sé que saldré de eso.
El Dios que te llamó a ti, amado hermano y hermana, joven también, te llamó con un plan y un propósito. No permitas que el diablo te descarríe y te lleve por un camino equivocado del plan que Dios tiene para tu vida. Tú no estás en los caminos del Señor porque eres una persona inteligente. Tú estás en los caminos del Señor porque un día Él te escogió y te llamó. No es que nosotros le hayamos amado, dice la palabra, sino que Él nos amó primero. Si quieres hablar de gente inteligente, hay mucha gente inteligente a través del mundo, en la NASA, en estos lugares. Y sabe una cosa, no conocen al Señor. Y tú y yo hasta tontitos. Hoy vivimos para el Rey de Reyes. Y pertenecemos al lugar más hermoso que existe en la vida, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre humilde que nunca se defendió, alude al rey y le dice en el versículo 21, viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara la fauce de los leones y no me hicieran daño. ¿Quién? Dios. Al Dios que él servía. Dios tiene un día, amados hermanos, y una hora. Yo le digo una cosa, sea prudente. Pero no esté pendiente de esta pandemia que usted se va a morir por esto. Si Dios tiene un día para cada uno. Dios tiene un día y una fecha. Y nadie va a morirse antes de lo que Dios decide. Amén. Y aún en medio de una situación difícil como una turba de leones hambrientos, no tocaron a Daniel. Y si tenían hambre. Porque después que aquellos que fraguaron el mal contra él, los echaron ahí, no habían caído abajo cuando los habían devorado. Y lo peor, hermano, que con nuestras actitudes no solamente dañamos nuestra vida, sino que dañamos a nuestra familia. Sus esposas y sus hijos fueron arrojados y muertos y devorados por estos leones. Lo que sí le he prometido al Señor, ya tengo 69 años, que nunca más haré esto. No porque tenga miedo, sino porque sé cuánto mi esposa sufrió. Mis hijos, aún ustedes como iglesia, que yo sé a los cuales amo mucho y sé que ustedes me aprecian también, sin saber lo que iba a ocurrir. Y le he dicho, Señor, yo sé que tú me llamaste acá no para construir un templo ni ser constructor de esto. Ahí está el hermano Miguel y otros que son constructores. Tú me llamaste para pastorear esta iglesia. Así que es lo que voy a hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No porque tenga temor, hermanos, sino porque Dios no me llamó a hacer eso. Y agradezco sus oraciones, agradezco las oraciones de todos los hermanos que a través de Costa Rica y del mundo que se han dado cuenta están orando. Porque nosotros para Él vivimos. Como dice la palabra, si vivimos, para Él morimos. Y si muriéramos también, para Él morimos porque somos del Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y Él dijo, Dios envió a su ángel que me guardara y me librara. Y le dice aún más, porque el Señor sabe, y tú también, Rey, lo sabes, que yo no he hecho nada malo. Yo no he cometido ninguna injusticia ni contra ti ni contra el reino. Y este hombre pagano había reconocido la justicia de Daniel. Y luego dice el versículo 24, entonces el rey mandó traer a los que habían acusado a Daniel y los arrojó al foso de los leones con sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Es terrible, hermanos, que cuando nosotros nos levantamos contra alguien, contra el pueblo de Dios, aún el mundo cuando se levanta contra la iglesia del Señor, tenga seguridad de que traerá consecuencias. Cuando alguien se levanta contra alguien que sirve al Señor, injustamente te alcanzará la consecuencia. Yo no quiero que a nadie le pase nada malo, pero es que es la palabra del Señor. Y mi deseo es que Dios bendiga a todos, aún aquellos que no le conocen, pero Dios es justo y Dios lo hará. Y Dios lo hará.
Y después de eso, hermanos, y lo que más me llama la atención es que a partir del versículo 25, el rey Darío decreta una orden de la misma manera como lo había hecho Nabucodonosor allá en el capítulo 3, cuando Dios había enviado en una teofanía a Cristo posiblemente y caminaba con ellos. El rey dijo: yo envié al horno ardiente, tan ardiente estaba, lo habían calentado 7 veces, que aún los que se acercaron para echar a estos jóvenes murieron por el calor del horno. Y dice, y yo veo, enviamos a 3, pero yo veo a 4 que caminan dentro, se pasean entre las llamas de fuego sin sufrir ningún daño. Y el rey se acerca y les dice: salgan. No se les había quemado ni el pelo ni la ropa. Y el rey da un decreto: que todo aquel que hable mal y no adore el rey de estos jóvenes, su familia y su casa sea destruida. Y ahora veamos el decreto de este rey. Después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en el país: que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que en toda la extensión, dice, de mi reino, el reino que Dios le había dado, el reino que Dios le había dado porque Daniel había profetizado antes, no porque Daniel lo profetizó, sino porque Daniel estaba conociendo el plan y el propósito de Dios hasta el final. Y él sabía que el reino de Nabucodonosor caería y los medos y los persas estarían, era el pecho de plata. Y dijo: y todos teman ante la presencia del Dios de Daniel. Yo le decía al hermano Cristian, tengo una gran oportunidad para compartir con los taxistas que están afuera. Ellos fueron los que me vieron caer desmayado. Ellos fueron los que pensaban que estaba muerto. Ellos fueron los que muchas veces han hablado contra nosotros, que nos han criticado por ser cristianos, que han hablado mal de la iglesia. Pero es un buen tiempo para testificarles que Dios vive, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo aquel que se levante contra el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, el que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de la fauce de los leones. Yo puedo darle la gloria a Dios, porque no es que lo merezca, pero quien salvó mi vida fue Él. Amén. Fue Él. Y quien sigue gobernando en esta iglesia es Él. A pesar de toda la historia negativa que ha habido con esta iglesia, Dios tiene planes y propósitos para tu vida, para la vida de tu familia, pero usted debe de creerlo. Y guárdese esto siempre: nuestra fe es una prueba de vida. Debemos de no decir que tenemos tal fe, debemos de vivir esa fe. Que el mundo vea a Cristo a través de tu vida, a través de tu andar, a través de tu caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo 27, Él salva y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel, que nunca se defendió. Si usted ve en esto, no hay una sola palabra donde diga: ¿por qué hacen esto conmigo? Él sabía en quién había creído. Él sabía que Dios tenía un plan en su vida. Y dice que Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y de Ciro el persa. Porque ya cuando llega el reino de Alejandro Magno, que es el estómago de bronce, ya Daniel había muerto. Posiblemente, se dice que murió posiblemente a los 90 años. Jamás hubo un hombre con tal calidad de vida.
Y no, yo no creo que, ni siquiera pretendo que podemos llegar ahí. Sin embargo, amado hermano, lo que tú haces para el Señor es único. Lo que tú dejas de hacer para el Señor también es único. Cuando tú dejas de hacer para el Señor eso, escucha, lo que tú puedes hacer para Él, solamente tú puedes hacerlo. Porque Dios te llamó como alguien especial. Y Dios no te compara con nadie. Dios te ama tal y como eres. Él te conoció, dice la palabra, desde que estabas en el vientre de tu madre y te llamó. Y si estás en esta iglesia, no por casualidad, estás en este lugar porque Dios te escogió un día. Y sabes una cosa, sea mucho o sea poco, debemos de dar el 100% para el Señor. Y el 100% de algunos no es del mismo tamaño del 100% de otros. Aunque creas que el 100% de lo tuyo es muy pequeño, a los ojos de Dios es grande y tiene el mismo valor, 100%. Y cuando tú dejas de hacerlo, eso sí es algo grave. ¿Y qué dice la palabra del Señor al final? Y Daniel fue prosperado durante los reinos de Darío y de Ciro el persa. Amados hermanos, que estos ejemplos nos motiven para darnos cuenta a quién servimos y para quién vivimos. ¿Y cuál era la esperanza de Daniel a pesar de todo lo que estaba pasando? Él creía la palabra del Señor. Él creía que Dios, a través del profeta Jeremías, había dicho 70 años son decretados para el cautiverio de tu pueblo y después serán levantados, y efectivamente se cumplió. Y termino leyendo este pasaje que está en Jeremías, el capítulo 29, el versículo 10 al 14. Dice, así ha dicho el Señor, Jeremías capítulo 29, 10 al 14. Así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos salvos de ese lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Versículo 12 dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Versículo 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Y cuando me busquen de todo corazón, ustedes hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Yo no sé qué usted está pasando o qué usted está viviendo, pero Dios también, así como lo había hecho con Israel, tiene un plan y un propósito para su vida. Solamente que tenemos que hacer, cuando usted le clame de todo corazón, Dios oirá, porque Dios tiene un plan, un propósito para bien y no para mal. En esta mañana, yo quiero que usted piense en esto. Nuestra fe es una prueba de vida. Tu fe debe ser una prueba de vida, si no es simplemente religión. Y la religión de nada sirve, amados hermanos. Amén. Yo creo que ahí donde usted está, incline su cabeza y le diga, Señor, de la misma manera yo he creído en ti, el Dios del cielo y de la tierra. Y tal vez no estoy en el foso de un león ni semejante, tal vez tampoco estoy en peligro de perder mi vida. Pero tal vez estoy en lo peor, en peligro, Señor, de partir a la eternidad sin ti. Y eso sí es lo triste. Yo te doy gracias porque tú me rescataste un día, porque tú me salvaste y hoy yo te conozco. Gracias, Señor, porque me permitiste aún en mi ignorancia aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero caminar contigo, Señor, todos los días que tú me prestes vida sobre esta tierra. Porque mi fe es la prueba de mi vida en ti, Señor.
Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Y ahora te pido, Señor, que nos lleves a nuestros hogares. Y una vez más, Señor, te doy gracias por estos 6 meses que hemos estado fuera. Y hoy gloriosamente, como dijera el hermano Cristian, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y hoy estamos acá juntos y en armonía en el nombre glorioso de Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se levante de su silla, por favor, los hermanos van a abrir.